Buenas a todos, en el vídeo de hoy voy a estar cubriendo una de las cuestiones que se habla más últimamente, sobre todo en el canal de YouTube. Juan lo está comentando bastante y creo que es una de las cuestiones que nos ha hecho tener un level up bastante grande en lo que es nuestro trading, que es cómo estudiar la acción del precio de M1 y cómo poder tradearla. Es una de las cosas que definitivamente ha cambiado nuestro estilo, ya que nosotros, los que nos siguen de hace más de 4 o 5 años que llevamos subiendo contenido a redes sociales, sobre todo en el apartado de inglés, sabéis que venimos de un estilo de trading que era más swing al principio, luego tuvo una transición de entrar en temporalidades muy pequeñas, pero manteniendo esos trades de swing de 1.100, 1.50, 1.30 en un periodo de tiempo de 2-3 semanas, y luego ha habido también una pequeña transición que se ha dado, que es ser un trader que sobre todo tradea más la sesión. Entonces, ¿a qué se debe también esta transición de swing trading a swing trading con una entrada específica en M1, M5, lo cual nos daba ratios muy grandes, y ahora a tradear más lo que es específicamente en torno a 2-3 horas? Esto se debe a que cuando estudiamos nuestro journal, cuando estudiamos nuestros datos, tanto Wakar Wally como yo lo que veíamos es que había ciertas ineficiencias en lo que era mantener trades en torno a 1.20, 1.30, y más que lo que eran los ratios están bien si los puedes conseguir en un periodo de tiempo pequeño o puedes algún cierto volumen mantenerlo. Era más una cuestión de cuántos días íbamos a estar aguantando la posición para que nos pague. Una de las cuestiones que nos pasaba también en esta ineficiencia es que no todos los trades, desde un punto de vista de estadística, se te van a ir a ese take profit final, se te van a ir hasta ese punto final o take profit tercero, cuarto, quinto, cada uno como lo defina. Entonces, una de las cosas que nos ocurrió fue que cuando analizas más de 1000 trades te das cuenta de que la mayoría de nuestros trades, sobre todo, se quedaban en torno a ese 1.8, 1.10, ¿vale? Entonces lo que había que hacer es ajustar un poco eso para ser más eficientes en nuestra estrategia y por lo tanto que nuestro portfolio pueda crecer todavía de una forma más exponencial, ya que no perdemos tanto dinero, o no dejamos, más que perder, no dejamos tanto dinero encima de la mesa por esperar esos trades que se den a 1.20, 1.30, 1.40 en un plazo de 15 días. Entonces, con eso dicho, es la razón del vídeo. Hoy vamos a estar viendo lo que es más un intra-session, en este caso va a ser euro-dólar, sabéis que es uno de mis pares favoritos, y lo que tenemos en pantalla va a ser una oportunidad de esta semana, que cogimos tanto la venta como la compra. Importante y cabe destacar, tenemos un sistema específico a la hora de manejar los trades, en la que nos pagamos un 1.3 y luego nos pagamos un 1.10 también en el volumen, y luego también había un sistema a la hora de entrar en ese trade de contratendencia que vemos en pantalla, que era el de Nueva York. Es decir, primero nos da el trade de Londres, que es un trade de alta probabilidad, incluyendo el ciclo intradiario, incluyendo un estilo de intrasesión como vengo comentando y como vemos en pantalla, entendiendo muy bien y muy en profundidad lo que es la acción del precio de M1. Vale, ahora saltaré a explicaré un poco más en detalle, pero como vemos en pantalla tenemos esa primera venta que fue a por un 1.10 y ahí se cerró, y luego tuvimos la compra que era un 1.3 primero, luego tuvo hasta un 1.8 y luego dejamos correr un pequeño volumen como hedge hasta un 1.13. Vale, este caso tuvo 3. Entonces vamos a estar explicando aquí este trade. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer cuando queremos entender el gráfico de M1? Entender el gráfico de M1 tiene lo mismo o la misma fractalidad que es entender un gráfico de H4. En nuestra experiencia es casi más fácil entender el de M1, ya que te va a dar ese primer momentum, esa primera aceleración, que cuando entiendes el de H4. Lo que te permite, cuando llegas a entender en profundidad temporalidades tan pequeñas, es que puedes irte break-even antes, puedes tener ese momentum primero, esa dirección primera, y por lo tanto que te dé un pequeño beneficio ya de entrada, que en cuando tienes o tradeas en temporalidades más de M15, H1, H4, las cuales también te hacen poner stop losses más grandes. Cuando tienes un stop loss más grande significa que tu área no es específica. Cuando no es específica significa que deberías dejar respirar el trade, algo que nosotros no hacemos. Nosotros sabemos que es una área específica y que requiere una reacción instantánea, por lo tanto nos permite tener esos stop losses que en un par como euro-dólar, como vemos en pantalla, es en torno de media, tenemos de 2,5 pips a unos 5,5 pips, es más o menos donde nos movemos. Sobre todo lo suelo tener en 2,5 a 3,5, pero más o menos para dar ese baremo, 2,5 a 5,5 es donde estamos conformes con un stop loss en un par como euro-dólar. Entonces vamos a saltar a euro-dólar.
Como venía diciendo, podemos empezar antes incluso de la M1, podemos ir a M5 para entender un poco el gráfico. Veis un poco ahí de análisis anteriores, que ha sido un poco la semana que he estado tradeando y que trades he estado cogiendo tanto en compra como en venta aquí, etcétera. Pero nos vamos a centrar sobre todo en este, que ha sido un día bastante bueno, que era de esta semana, el día jueves, ¿vale? Estoy grabando esto un viernes, así que muy reciente la acción del precio. Primero, lo que vemos aquí, teníamos una piscina de liquidez bastante importante y después de esta piscina de liquidez bastante importante, lo que vemos es como la acción del precio viene, saca liquidez, da un pequeño movimiento. Esto ocurre durante Asia, lo cual nos hace también entender que eso pues, puede ser significativo a la hora de que consideremos un alto de liquidez. Y ya no solo eso, sino que viene, saca esta liquidez. Voy a ir moviéndome también en términos de liquidez, que es bastante importante para entenderlo más en profundidad. Entonces viene, saca esta liquidez de este trendline, que era 1, 2 y 3 toques. Los que seguís este canal sabéis que es algo que miramos bastante y que hay un vídeo específico hablando de ello. Entonces saco esta liquidez, viene a mitigar una pequeña zona de demanda y luego puede generar un alto más alto. Ese alto más alto saca la liquidez de Asia. Y también esto importante, es un trade de Frankfurt, no de Londres, ¿vale? El primero que ocurre, que no lo cogí, pero para entenderlo, ¿vale? Ahora vamos a saltar a M1 y voy a estar cubriendo ahora en detalle todo este punto. Entonces, primero que ocurre es, como decimos en pantalla o como vemos en pantalla, es el trade de Frankfurt. El trade de Frankfurt es el de las 8 de la mañana, el cual tenemos una sacada de liquidez, da un pequeño rompimiento de estructura. Fijaros qué liquidez o qué piscina de liquidez se está formando también en cuestión de trendline. Entonces sacas esta liquidez, deberíamos estar moviéndonos en un movimiento contrario. Si no coges el trade de Frankfurt, porque no es una sesión que te guste y que te gusta más la sesión de Londres, que es la que voy a estar cubriendo, tiene otro empuje y después de tener este empuje rompe a la baja. Al romper a la baja, fijaros, viene a una zona de demanda. ¿Por qué de demanda? Porque previamente, ¿vale? Había sacado esta piscina de liquidez, que es ese trendline, lo saca y ya genera el movimiento. Importante, ¿por qué califico esto como un potencial Smart Money Trap? Porque este movimiento ya ha ocurrido. Al haber ya ocurrido y haber sacado la liquidez de un inducement, ¿vale? Que aquí tenemos el inducement, este es el punto de la liquidez que saca de los altos que mencioné al principio del vídeo. Una vez esto ocurre, el precio puede venir aquí como un punto de demanda, pero lo podemos considerar como demanda débil. Demanda débil es un Smart Money Trap. Es un área que puede dar una reacción, pero que no debería mantenerse en el tiempo. Eso es muy importante para nuestro análisis, porque nos va a dar el pie a entender que simplemente porque sea un punto de Smart Money, no significa que sea un trade que debería generar altos más altos. Y aquí es donde nosotros, desde un punto de vista de M1, vamos a empezar a calificar el trade de Londres. Entonces, ¿por qué calificamos el trade de Londres y entramos en este punto de aquí? Voy a apartarlo un poco para que tengamos más visión de la acción del precio de M1, que es lo importante en este trade. Entonces, en primer lugar, tengo este punto de aquí que empuja y rompe a la baja. Al romper a la baja o generar ese lower high que genera un lower low, punto estructural, tenemos obviamente order flow interno. Eso está perfecto. Al mitigar, empieza una generación de liquidez. Empezamos a ver cómo el precio empieza a subir de forma lenta, y no solo eso, una cosa que me llamó bastante la atención es que este alto forma un alto más alto, ¿vale? Tenemos dos altos, lo cual sabemos que se está formando una piscina de liquidez, y fijaros cómo hace una pequeña intención de rompimiento de estructura. Aquí es donde mucha gente en temporalidades pequeñas, si no lo entiende en términos de ciclo intradiario, de ciclo de liquidez, puede saltar en esto que llamamos también un Smart Money Trap. Al final el mercado es fractal y tanto este área se puede convertir en un Smart Money Trap, que ya lo teníamos calificado y que sabíamos que no debería aguantar en el tiempo, pero también se pueden ocurrir por el camino en M1. Entonces fijaros, rompe a la baja, pero ¿cuál es la importancia aquí? Que rompe a la baja, recordar, el precio induce, ¿para qué? Induce porque necesita sacar esa gasolina que mueve el precio, como si fuera un coche. Es decir, cada vez que induce, pensar que es meterle gasolina al coche para que el coche pueda mover. Entonces, el precio induce este bajo, mitiga una zona de demanda, y estamos induciendo antes por abajo antes que hemos inducido por arriba, porque aquí lo único que hemos generado son altos más altos. Entonces sabemos, cuando se está formulando este punto aquí el precio, es lo que nos permite saltar al siguiente step. Es decir, cuando el precio está subiendo, yo ya sé que este área de oferta puede ser de alta probabilidad, pero cuando encima esto está ocurriendo, este estilo de patrón, es lo que todavía me da más probabilidad a dejar un límite. Entonces también muy importante el timing en el cual dejo el límite. Yo no dejo el límite de mi entrada
en este caso, ¿vale? En el momento en el que veo que el precio está por aquí, ¿vale? Supongamos que está por aquí, no entro con el límite aquí arriba ya. Estoy esperando a ver qué tipo de formación tengo y si voy a entrar con una entrada de temporalidad pequeña o si puedo entrar con un límite, ya que me está haciendo un patrón de Smart Money Trap, que es el caso, y eso es lo que me da la confianza extra para saber que cuando el precio empieza a ir para arriba, puedo meterle el límite aquí me refiero desde el punto de vista de esta zona de oferta, que es donde lo metimos, ya que sabemos que vamos a estar induciendo ahora estos altos iguales, vamos a estar también atrapando estos trades de Smart Money Trap, y de esta manera, al entrar en un inducement menor, ese entendimiento me permite saber que voy a tener este empuje. De ahí es lo que mencionaba, que es una de las claves de que cuando entras en temporalidades pequeñas, entiendes en detalle lo que está ocurriendo en M1, no se convierte arriesgado, en nuestra opinión, como mucha gente dice que tradear estas temporalidades puede ser arriesgado. Tradear estas temporalidades puede ser arriesgado si tú coges la temporalidad de M1 e intentas entrar en cualquier tipo de sitio, porque te va a dar lugar a más error, porque el precio se está moviendo cada minuto, lo cual te da lugar a cometer un error cada minuto. Pero no es la cuestión es mirar la acción del precio de M1, pero entrar con criterio. Y con criterio es que no estamos saltando en cada lower high o lower low, o cada higher low o cada higher high. Estamos saltando en un punto en el que se está haciendo ciclos intradiarios, ciclos de liquidez, puntos en los que sabemos que tiene una alta probabilidad de reacción y encima, cuando vamos a poner el límite, muy importante calcular, ¿cuál sería mi stop loss? Aquí lo que vemos es que mi stop loss sería en torno a 3 pips. Perfecto. Al ver que sería en torno a 3 pips, luego también calculo cuál sería mi potencial del trade. Entonces, como sabíamos, tenemos un sistema primero de break-even, que es cuando rompe ese bajo, ahí ya me puedo ir break-even, que es en torno en 1.2, y luego también nos podemos pagar en 1.3, es una forma también de tener sistemática, sobre todo para la gente que veáis que cogéis buenos trades, pero que acaba la semana y que estáis negativo o estáis break-even. Una cosa que yo sí añadiría en el plan es que podáis tener un sistema que sea mucho más rígido en cuanto al manejo del trade una vez en profit. Es decir, una vez estéis ya en beneficio, ¿cómo voy a manejar mi posición? Si veis que cogéis buenos trades y que vuestra cuenta no crece, yo mantendría un sistema mucho más rígido en cuanto a 1.3 me pago, 1.10 me pago. Algo mucho más rígido y no basado en puntos de liquidez o puntos que son un poquito más objetivos a cada persona, ya que no está funcionando. Eso en el caso de que no funcione. Si está funcionando, obviamente perfecto. Entonces aquí luego, como ya digo, teníamos otro take profit en el 1.10, que lo voy a marcar aquí. Y también la razón es porque, bueno, rompe este Smart Money Trap, sacamos este bajo de liquidez y cuando el precio empieza a caer, vemos en nuestra dirección, nuestro siguiente punto de liquidez a sacar era este bajo, que encima veis que tiene también un pequeño trendline, pero bueno, era hasta aquí. Lo cual, en ese sentido, trade perfecto en cuanto a un 1.10. Tiene los targets, tanto del 1.3 como del 1.10. Como podéis ver, a lo que me refería por sesión es porque llegamos a este 1.10 en 2 horas. Perfecto, o sea, queremos esos altos ratios en poco tiempo y sobre todo con un análisis bien hecho, ¿vale? Con un análisis entendiendo de por qué esta zona puede ser un potencial Smart Money Trap, cómo se está generando la liquidez para arriba en M1, que me da validación en cuanto a dejar el límite, ya que se está generando un patrón de Smart Money Trap también en M1 que me puede servir para un inducement menor y por lo tanto ir a mi favor luego con momentum, todo ese tipo de cuestiones que ya he comentado. Entonces con esto saltamos a lo siguiente y es que cuando miramos el precio en M1, ¿vale? Segundo. Vale, cuando miramos el precio en M1, después de haber caído tanto en una misma sesión, lo que tenemos que ver es a qué hora del día podemos tener o un retroceso, que es Nueva York, porque es la siguiente sesión. Entonces, Nueva York puede ser o un retroceso o una continuación. Entonces, dependiendo en qué punto se encuentre el precio, voy a determinar que podemos más tradear una continuación o un retroceso. El estar en profit o estar en beneficio todavía me deja un poco más de confianza de poderle buscar un hedge. Pero ahora bien, tengo que entender que Nueva York puede tener una contratendencia, es decir, simplemente porque haya vendido en Londres no debería estar buscando compras en Nueva York porque quiero hacer ese hedge. Tengo que entender el precio y ver de forma objetiva que puede haber un retroceso. Entonces, cuando ahora miro a la izquierda, ¿qué ocurre? Vale, tengo bajos. Voy a borrar esto un segundo. Tengo un bajo aquí y ahora la primera pregunta que podéis preguntar en vuestra mente es ¿por qué este bajo y, por ejemplo, no este bajo? ¿Verdad? ¿Y por qué no este bajo? ¿Cierto? Entonces hay varios bajos. ¿Por qué eliges ese específicamente? Pues vamos a ver.
Elijo este específicamente por varias razones, ¿vale? Fijaos que he dejado las líneas horizontales para que podamos ver por qué elijo un bajo y no el siguiente. Entonces, por cierto, si os está gustando el vídeo, darle like y suscribiros, porque como veis estoy yendo bastante en detalle, que yo creo que va a ser algo bastante de ayuda para todos vosotros, así que también dejármelo en los comentarios si os está sirviendo este estilo de caso y estáis aprendiendo en cuanto a Smart Money Traps, cómo entender las protendencia o contratendencia de intrasesión y demás cuestiones que estamos comentando en el vídeo. Entonces, bajos iguales. Fijaros, ¿vale? Lo primero es que fijar cómo ya el precio empieza a venir ya generando este tipo en M1 de pues lower highs, lower lows, higher highs. Ya empieza a haber un pequeño inicio de acumulación. No solo eso, que viene y me genera bajos iguales. Muy interesante. Necesitamos un build-up previo a una inducción. Tengo un build-up de liquidez, tengo bajos iguales. Fijaros cómo el precio encima baja de forma agresiva, me gusta mucho porque la inducción al final es inducir a traders al movimiento contrario. Es decir, cuando la gente ve este estilo de agresividad, la gente donde va a saltar es desde un punto de Smart Money, por eso lo tengo en morado, la gente va a saltar luego, los que ven solo M1, saltarían en estas ventas. Pero nosotros lo que entendemos es que estamos induciendo un bajo y luego hay que juntar la hora del día, ¿vale? Que en este caso ya lo tenemos con el indicador, que es nuestro New York Trap, y aquí lo que ocurre es que tengo un pequeño patrón en M1 que encima aún no ha llegado el Smart Money Trap y me permite entrar, que mi entrada fue de Nueva York, aquí. ¿Vale? Fijaros la importancia de la hora del día. La hora del día con esta inducción y por cómo me había venido la sesión de Londres tan bajista, sabía que estaba induciendo a la hora de Nueva York con un build-up previo de liquidez bajos iguales, con un vector que de forma agresiva rompe el precio a la inducción y que encima me está dando un patrón de entrada. Entonces con este patrón de entrada, vale, luego también podéis ir, ese es el tema, podéis ir hasta un 1.3 y pagaros rápidamente, como siempre digo, con parciales ya en el Smart Money Trap. Y luego también podéis verlo desde un punto de vista de liquidez intradiaria, que estáis en M1, se está generando otro trendline de liquidez ahí y podéis pagaros en el siguiente punto, que ya sería un 1.8, o sea, es una barbaridad de trade en apenas 55 minutos, ¿vale? La importancia de entender las sesiones intrasesión con buenos ratios y luego también un pequeño, cuando miras lo que es el impulso principal entero, por impulso principal me refiero que esto ha comenzado aquí y ha impulsado hasta aquí, ¿vale? Al final estábamos tradeando basado en lo interno, pues sabemos que el precio podría venir hasta esos niveles. Ya no solo eso, sino cuando viene a estos niveles de oferta, fijaros que también se genera un build-up de liquidez de altos iguales, fijaros la agresividad de la vela vector y luego el precio puede generar un movimiento contrario desde ese nivel, ¿vale? Obviamente ya estábamos entrando en Asia, entonces el precio se pone un poco más en rango y no deberíamos tradearlo, pero más que nada para entender el concepto, es lo mismo que estaba ocurriendo aquí, ¿vale? Fijaros que previo a inducir genera bajos iguales, tenemos esta vela vector y por lo tanto podemos esperar un movimiento contrario. Altos iguales, vela vector y podemos esperar un movimiento contrario. Obviamente en zonas determinadas, ¿vale? En zonas de importancia. Entonces, por eso mismo, también lo que me refería con esto es que podíamos incluso apurar el trade si queríamos a niveles un poquito más altos que nos hubieran dado un 1.12. Entonces, con esto vamos a dejarlo. Espero que os haya servido el entendimiento en M1. Como sabéis, muy importante entenderlo. Nos parece una manera también de tradear mucho más eficiente si sabes lo que estás haciendo y sabes dónde estás buscándolo, que estar tradeando en H4, H1, M15. Así que espero que os haya servido el vídeo. Dejármelo saber por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.